bienvenidos al programa Regresa a ti y sé tú dentro de la Liga Internacional de Líderes, patrocinado por Amado Zain. Muchas gracias, Amado, por esta oportunidad. Y en el programa de hoy os vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, titulado Niños difíciles, grandes maestros. Antes de nada, comentaros que mi vida está muy vinculada al mundo de la educación. Trabajo como maestra de primaria, tengo la formación de psicopedagoga y he trabajado muchos años en pedagogía terapéutica, pero sobre todo y ante todo soy madre de 3 niños. Ellos son y siguen siendo mis mayores maestros y gracias a ellos hoy estoy aquí dando esta charla, ¿no? Y desde mi humilde posición os vengo a hablar un poquito de lo que he podido aprender y de lo que sigo aprendiendo cada día a través de ellos. Cuando imparto talleres hay una pregunta que me encanta hacer a los padres, a las madres, que es la siguiente: ¿cómo estáis? ¿No? La respuesta automática que suelen decir es bien, bien, normal, bien. Entonces, claro, esta es mi primera respuesta, es decirles: no, pero no contestéis desde el automatismo. Es necesario que toméis contacto con vuestro estado interno, con vuestras emociones, que conectéis realmente con cómo os sentís y desde allí contestéis. Es muy importante el tomar contacto con nuestro interior porque nuestros hijos, están muy conectados a nosotros. Y muchas veces su conducta es un reflejo de nuestro estado interior. Y entonces por esta sencilla pregunta empezamos a comprender cosas. Cuando nosotros estamos alterados, ellos nos lo van a reflejar. Y muchas veces ponemos la atención en ellos. Es que están insoportables, es que están muy pesados. Y realmente simplemente nos están haciendo de espejo de cómo estamos nosotros internamente. Por eso es tan importante esta pregunta. ¿Cómo estás? Preguntaros en cada momento. Cuando estéis con vuestros hijos, cuando veáis que el exterior se altera, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿No? Muchas veces intentamos apaciguar la tormenta, cuando solamente tenemos que apaciguarnos nosotros y en ese momento la tormenta se apacigua, pasa. ¿Eh? Lo que pasa es que nuestra tendencia natural es poner el foco en ellos y ver que el problema está afuera. No, simplemente es un altavoz de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Entonces lo que os vengo a decir es que si lo que os está sucediendo con vuestros hijos, ¿no?, os está afectando, es simplemente que tenéis algo que aprender de esa situación. Muchos me comentáis: es que mi hijo siempre se había portado de maravilla, es que estamos desbordados, es que no nos vemos repitiendo conductas o haciendo cosas que jamás hubiéramos hecho, que juramos que nunca repetiríamos de nuestros padres, ¿no? Si os veis en alguna de estas situaciones en las que podéis perder los papeles, en las que podéis sacar vuestra peor versión, no os preocupéis, tranquilos, bienvenidos al club, ¿no? Somos padres y alguna vez, y muchas también, pues a veces metemos la pata, cometemos errores, nos vemos sacando nuestra peor versión, pero lo importante es aprender, ¿no? Aprender. Cada fracaso, cada tropiezo es la oportunidad para hacer las cosas de un modo diferente, para buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Ningún hijo viene con un manual de instrucciones debajo del brazo y eso hace que la tarea de educar sea ardua, sea difícil. Lo que nos sirve para un hijo no nos sirve para otro, porque debemos aprender a educar desde la individualidad y desde el respeto al ser más profundo de nuestros hijos. Y hay veces que nos cuesta poco cuando ese niño tiene una forma de ser acorde con la nuestra, pero cuando el niño o la niña, nuestro hijo, tiene una forma totalmente diferente, es más, nos está proyectando cosas que nosotros tenemos reprimidas en nuestro interior, nos proyecta nuestra sombra, nos va a costar mucho, muchísimo lidiar, poder enfrentar la situación porque se nos van a despertar emociones internas, se nos van a despertar patrones de comportamiento, se nos van a activar todas nuestras creencias y nos va a resultar más difícil. En una ocasión leí en un libro de Marta Alicia Chávez, buenísimo, leí en un libro pues, que había niños que se les llamaba niños oasis y niños maestros. El niño oasis sería aquel niño, aquel hijo que nos lo pone todo facilísimo, ¿no? Y nos hace sentir que estamos haciendo muy bien nuestro rol de padres, que lo sabemos hacer fenomenal. Y en cambio los hijos maestros son aquellos que nos lo ponen difícil, que nos hacen sudar, que nos hacen leer libros, acudir a especialistas, que nos hacen formarnos, acudir a talleres, ¿no? Y en última instancia estos hijos maestros que nos lo ponen tan difícil son los hijos que nos ayudan a crecer, ¿no?, y a aprender. Entonces, simplemente
tranquilos, tranquilos. Si vuestro hijo os saca de quicio, si saca lo peor de vosotros, es que tenéis un hijo maestro. Aprender a verlo desde ese lugar. Y, y como os decía, no hay ningún manual de instrucciones para un hijo, pero sí que hay una fórmula mágica, una fórmula maravillosa que produce unos efectos sorprendentes y unos cambios increíbles. Y esa pócima maravillosa es el amor, ¿no? Cuando aplicamos el amor, la mirada amorosa hacia nuestros hijos, se producen resultados y transformaciones asombrosas. Lo que ocurre es que como padres tenemos como muy interiorizado, ¿no?, la idea de que el amor de un padre hacia su hijo es un amor incondicional, y no es real. El amor de los padres hacia los hijos está más condicionado de lo que os podéis creer, ¿no? Porque cuando ese niño no obedece, no estudia, no responde a nuestras expectativas, nos sale el enfado, nos sale la ira, nos sale la decepción, incluso los deseos de control, de manipulación. Entonces ese amor no tiene nada de incondicional, ese amor está muy condicionado, ¿no? Y simplemente es aprender a verlo y aprender a reconocerlo. Y aprender a ver que los niños son poderosísimos agentes de cambio, son los grandes avatares de esta sociedad, han venido a hacernos crecer, han venido a hacernos aprender, han venido hacernos evolucionar. Entonces, en esta tesitura, nosotros tenemos dos opciones. Uno es quejarnos de nuestros hijos, ¿no?, que es la actitud más extendida, y otra es cambiar la mirada. Solo tenemos que ir a la puerta de un colegio y escuchar las conversaciones entre los padres, ¿no?, que si mi hijo no come, que no estudia, que es que no hay manera de que se acueste. Estamos muy instalados y muy acomodados en la queja, y lo peor de todo es que la hemos normalizado. Entonces, yo os propongo, esa es una opción, están en la queja, ir de víctimas de nuestros hijos. Si yo voy de víctima, no voy a poder hacer nada para cambiar esa situación. Estoy víctima y voy a merced de las circunstancias. Allí no tomo mi poder, ahí no tomo mi responsabilidad. Pero podemos coger la segunda opción, que es cambiar la mirada, aprender a ver a nuestros hijos, aquel hijo que nos lo pone tan difícil, aquella hija que saca lo peor de nosotros, aquel niño que está constantemente con rabietas, aquel adolescente que nos lleva al límite. Es aprender a verlos con otra mirada, aprender a verlos como hijos maestros, aprender a ver que ellos como almas nos eligieron para ayudarnos a crecer y a evolucionar. Y ellos también tienen su aprendizaje al habernos elegido como padres. Entonces, simplemente os vengo a decir que confiéis. Confiad en vuestros hijos y confiad en que todo obstáculo lleva dentro la semilla con un beneficio equivalente o mayor. Confiad en vuestros hijos, confiad que están para algo. Haceros la pregunta ¿para qué? ¿Para qué me ha dado la vida mi hijo así? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? Es clave. Mirad, educar es una carrera de fondo, pero no es una carrera de obstáculos. Los obstáculos somos nosotros. Si no nos hemos trabajado nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras heridas emocionales, van a venir nuestros hijos detrás y nos las van a reflejar. Nos hacen de espejos que van a reflejar cada una de nuestras heridas emocionales no sanadas, cada uno de nuestros miedos, cada una de nuestras creencias. Ellos nos los van a reflejar y de alguna manera las van a reproducir. Y muchas veces cuando veamos que nuestros hijos están viviendo situaciones que nosotros pasamos en nuestra infancia, dolorosas, no vamos a saber gestionarlo porque tenemos todavía mucha herida en nuestro interior. Entonces vamos a asumir la responsabilidad también que tenemos como padres. Vamos a asumir la responsabilidad de trabajarnos, de adentrarnos en nuestro interior, de ver qué tenemos allí. Porque solamente cuando yo como adulto me hago cargo de lo que es mío, libero a mi hijo de la manifestación de esa sombra, de ese síntoma, que en realidad es mío. Entonces, mirad, vamos a hablar un poquito de qué es la sombra, ¿no? Y cómo los hijos nos están reflejando eso. Mirad, la sombra, desde el ámbito psicológico, sería todo aquello que yo niego, juzgo, no acepto de mí mismo.
Y no lo acepto porque aprendí de niño a que eso no estaba bien, a que eso no era aceptable. Lo aprendí de mis grandes referentes, de mis padres, de mis profesores, de figuras importantes para mí. Entonces yo aprendí a aquello que me dijeron que estaba mal, aprendí a reprimirlo, aprendí a esconderlo en mi interior. ¿Y qué ocurre? Que cuando llevamos mucho tiempo esa energía, imaginaros que, por ejemplo, un niño de pequeño es muy sensible y llora, y su padre no acepta que llore, y le riñe, y no seas tan blando, y los hombres no lloran, y todo eso, ese niño, todas esas emociones, toda esa sensibilidad la va a reprimir y la va a llevar dentro, él no la va a aceptar. Cuando tenga un hijo que sea sensible, no va a poder soportarlo, lo va a juzgar tan duramente como lo juzgaron a él. ¿Por qué? Porque le está reflejando su herida. Y como tiene esa herida tan tapada, no la tiene gestionada, porque la emoción sigue estando allí, no puede hacerse, no puede gestionar la sensibilidad de su hijo, porque le conecta con su propio dolor. Y lo que es peor, va a actuar como actuaron con él, con esa dureza, con esa falta de empatía y de comprensión. Otro caso, por ejemplo, sería en el caso de niños en los que han aprendido pues que expresar rabia, expresar enfado es malo, y entonces automáticamente reprimen esa rabia, ese enfado, y crecen con esa sombra, o sea, sacando su parte buena, niños buenos, niñas buenas, en las que toda esa ira queda reprimida en su interior. ¿Qué ocurre? Que cuando llevamos esa energía va creciendo dentro y llega un momento que no podemos tenerla ya más dentro porque es muy grande. Entonces utilizamos el mecanismo de la proyección, es decir, proyecto fuera lo que yo llevo dentro, veo en el otro lo que es mío, ¿entendéis? Entonces, por eso explica que en vuestra vida adulta haya personas, y ahora como estamos hablando de los hijos, vuestros hijos, haya cosas que no soportéis, que os saquen de quicio. Y siento deciros que todo aquello que os desagrada, que os hace reaccionar, que os molesta profundamente de vuestros hijos, no es de ellos, es vuestro. ¿Eh? Entonces, al igual que cuando es de noche, ¿no?, y se nos cae una llave al suelo y nos toca mirar en el suelo para ver dónde está la llave, miramos primero donde hay luz, ¿no? Y cuando no la vemos, nos toca mirar en la oscuridad. Algo así tenemos que hacer con nosotros mismos. Primero buscamos, ¿no?, a simple vista dónde está el problema, pues lo buscamos donde hay luz. Pero cuando no lo encontramos, nos toca mirar más allá, nos toca quitar el foco puesto en el niño y empezar a ahondar y buscarlo dentro de nosotros, no en la superficie, sino en nuestro interior. ¿De acuerdo? Todo esto que os estoy hablando, no lo estoy diciendo desde una perspectiva teórica, lo que os hablo es desde la propia experiencia. Ya he contado en alguna ocasión bueno, yo soy madre de 3 niños, y cuando fui madre por primera vez, pues mi hija la mayor es una gran maestra. Y bueno, pues como todo padre o madre cuando es primerizo, se hace una idea, ¿no? Y se hace unas expectativas de cómo será su hijo, cómo será su hija. En este caso yo me hice unas expectativas, yo empecé a fantasear con que mi hija sería pues como había sido yo de niña, una niña buena, dócil, cariñosa, obediente. Y claro, cuando nació mi hija no tenía nada que ver las expectativas que me había hecho con lo que era en realidad. Porque este es el gran error, el primer gran error que cometemos los padres, el pensar que nuestros hijos van a ser una extensión nuestra. Nuestros hijos no son una extensión nuestra. Nuestros hijos son únicos, con su esencia. Tenemos que aprenderlos a ver y a mirarlos desde su individualidad, no desde las expectativas que nosotros depositamos en ellos, no desde lo que quiero o desde lo que me faltó a mí. Hay que aprender a aceptarlos y a verlos desde lo que son, con su inmensa grandeza. Y cuando no podemos ver su grandeza, el problema no está en ellos, sigue estando en nosotros. Hay partes de nosotros que no aceptamos, por eso no podemos aceptar a nuestros hijos. Entonces, claro, cuando nació mi hija, pues era una niña que lloraba mucho, que no dormía, apenas dormía, fue creciendo, tenía muchísimo genio, era muy inteligente, empezó a hablar muy pronto, con 1 añito y medio, ya empezaba a hablar, con lo cual utilizaba el lenguaje para manipular. Con 2 años siempre cuento que abría la puerta y decía, me voy de casa, no me volveréis a ver nunca más.
claro, nosotros como padres nos echábamos las manos a la cabeza. Yo recuerdo de llorar, de decir, Dios mío, pero ¿qué hemos hecho tan mal? Algo estamos haciendo mal para que nos pase esto. Leí libros, consulté, aplicaba todo lo que yo sabía y me funcionaba, y no me funcionaba nada con mi hija. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que yo no podía soportar esos estallidos de genio, de ira. Era un volcán y sigue siendo un volcán en erupción. Tiene ese genio, ella expresaba su ira. Yo había sido una niña muy buena, pero que había reprimido mis emociones negativas, ¿no? Mi ira, mi enfado, las había reprimido por miedo al rechazo, por culpa, por miedo a que mamá y papá me retiraran su amor. Y todo niño cuando es pequeño busca el amor de papá y de mamá y adapta su conducta a lo que papá y mamá esperan, sus grandes espejos de referencia. Entonces, claro, yo aprendí a reprimir todas esas emociones. Evidentemente, yo no era consciente de ello. Yo no era consciente de que tenía ira reprimida. Simplemente lo que veía es que no podía gestionar la ira de mi hija. Me desbarataba. Yo durante muchos años estuve diciendo, solo hay una persona capaz de hacerme perder los papeles y es mi hija. Claro, cuando vi que nada me funcionaba de lo que aplicaba, de lo que sabía, de lo que había leído, de lo que había estudiado, cuando vi que nada me funcionaba, empecé a mirar dentro de mí. Y entonces fue cuando comprendí que lo que tanto me desagradaba de mi hija, en realidad era mío. Esa ira que yo de pequeña había reprimido y que de alguna manera la tenía allí como una olla express. Y cuando mi hija mostraba su enfado, como yo no me permitía, yo no me daba el permiso para ser auténtica y mostrar mi ira, porque yo había aprendido de niña que eso no era correcto, que no estaba bien, no se lo daba a mi hija y la juzgaba y la criticaba y fui desempeñando los tres roles del ego e iba cambiando, ¿no? De un rol al otro. Tan pronto me salía el rol de víctima. Entonces me sentía víctima de mi hija, fíjate, cómo puede ser así, nosotros que hemos hecho, algo hemos hecho mal, no puede ser. Luego me salía el rol de controladora, como veía que tenía ese genio tan fuerte, intentaba manipularla, intentaba controlarla, era más dura, la juzgaba, la criticaba. Luego pasaba al rol de salvadora y entonces intentaba a través de la comprensión y del sacrificio comprenderla y ganarme su amor, ¿no? Sin darme cuenta que un hijo, ¿eh? Por mucho que te diga no te quiero, te va a querer siempre. Entonces, claro, pues iba ahí cambiando, ¿no? De un rol a otro y sin darme cuenta de todo esto. El tema es que claro, que hasta que uno no es honesto consigo mismo y asume qué parte de responsabilidad tiene en lo que está viviendo, no se producen los cambios. Entonces hay que ser muy honestos y es doloroso el decir, bueno, realmente esta situación que estoy viviendo, en esta situación que me toca vivir tan dolorosa, tengo una parte de responsabilidad, de lo contrario no lo estaría viviendo. Y allí comienza la transformación. Entonces, cuando soy capaz de mirar mi sombra, ¿no? De comprender que lo que mi hija me está mostrando es mío, cuando soy capaz de adentrarme en mí, de mirar mi sombra, de aceptarla, aceptar que todas esas emociones que tanto me desagradan en mi hija están en mí y por eso me desagradan, de aceptarlas, y es un paso enorme, puedo transformarlo. Cuanto más me permito sacar ira, enfadarme, más voy a comprender la ira de mi hija, más voy a aceptarla y menos situaciones críticas se van a dar, porque ella puede expresar su ira y su enfado, pero a mí no me va a hacer reaccionar del mismo modo, porque puedo entenderla, puedo comprender que está sobrepasada emocionalmente, la puedo comprender y le puedo dar permiso para que lo exprese, porque yo me lo doy, porque yo no me juzgo. ¿Entendéis? Hay muchísimas madres, padres también, pero madres muchísimas que tienen muchos estallidos de ira y luego sienten mucha culpa. ¿Eh? Detrás de un estallido de ira, de enfado, si hay culpa, si de repente os echáis a llorar y no sabéis por qué, analizar. Porque puede haber un sentimiento culpable, puede haber un no permiso a expresar el enfado. Y eso siempre está en el niño. Todo eso siempre está, hay que indagar, hay que ir para atrás. ¿De acuerdo?
Fijaros bien que eh, eh, todo, o sea, toda nuestra vida emocional se basa en los 7 primeros años de vida. Allí es donde se crean nuestras creencias, donde están nuestros pensamientos inconscientes, donde tenemos guardado todo, o sea, todas las vivencias que hemos tenido, todo lo que hemos vivido desde que estábamos en el vientre materno. Todo eso entra a formar parte de la mente subconsciente. Y desde allí, la mente subconsciente es la parte nuestra que atrae, que crea, que manifiesta. ¿Y cómo saber, ¿no?, lo que hay allí? Pues mirando lo que nos sucede en nuestra vida. Entonces, si vosotros estáis en conflicto con vuestros hijos, hay algo que os preocupa mucho, simplemente eso es una manifestación de lo que vosotros tenéis dentro de vuestra película interna. Y nosotros tendemos a hacernos víctimas del exterior, tendemos a querer cambiar el exterior, sin darnos cuenta que no podemos modificar la película si no vamos al interior, al proyector, a lo que la está proyectando, que en realidad somos nosotros. Yo siempre explico que la metáfora de la mente con el iceberg, nuestra mente es como un iceberg, la parte que se ve es nuestra mente consciente. Es la mente que crea, que piensa, que hace deducciones, inferencias, nuestro pensamiento lógico y racional. Procesa alrededor de un 5% de toda la información. En cambio, la parte que no se ve del iceberg sería nuestra mente inconsciente. Allí están todas nuestras creencias, todas nuestras creencias limitantes, las empoderadoras, nuestras experiencias negativas. Está todo registrado desde el momento de la concepción. Y luego aparte más lo que llevemos del transgeneracional y lo que haya en el inconsciente familiar, pero queda todo, o sea, está todo registrado. ¿Qué ocurre? Que la mente inconsciente procesa un 95% de la información. Cuando vamos a elegir el carrito de bebé de nuestro hijo, lo elegimos con ese 95%, con esa mente inconsciente, del subconsciente. ¿Por qué? Porque hay algo que nos atrae, un olor, un color, una textura, algo nos conecta con lo que llevamos en nuestra mente inconsciente. Entonces, fijaros, nosotros tenemos unos 60.000 pensamientos al día y el 80% de los pensamientos que tenemos son repetitivos. Nuestra mente consciente procesa unos 40 bytes por segundo, mientras que nuestra mente inconsciente procesa unos 40.000 bytes por segundo. Somos seres profundamente inconscientes. Por eso Carl Jung decía, lo que no se hace consciente, ¿no?, nos domina. Todo lo que no hacemos, todo lo que no hacemos consciente nos acaba dominando y nosotros lo llamamos destino. Entonces, fijaros todo lo que tenemos allí. Fijaros que un niño desde que nace, o sea, desde que es concebido, va a registrar absolutamente toda la información de su entorno familiar, todas las emociones de mamá. En esa relación simbiótica que tiene con su madre, el bebé va a estar sintiendo cómo se siente mamá, la soledad de mamá, si mamá está alegre, si mamá está enfadada, qué ocurre en el ambiente, en el momento del nacimiento, cómo es el nacimiento, cómo es el parto, cómo son la primera infancia, absolutamente todo. El bebé lo registra todo, tiene sus canales sensoriales abiertos y recibe la información como una esponja. Hay muchos padres que piensan, es bebé, no se entera. No, sí que se entera. Está absolutamente todo registrado en la mente inconsciente. Entonces, daros cuenta de nuestro importante papel como padres. Daros cuenta que cuando un niño nace, ya no viene limpio totalmente, viene ya con una mochila, con una carga, con unas emociones registradas. Entonces, partiendo de esta base, vamos a ser conscientes del importante papel que tenemos como padres, de la importante responsabilidad que tenemos, ya que o sea, lo que ocurre en la primera etapa de vida de un niño es más importante que lo que le ocurra el resto de su vida. En estos 7 primeros años se construyen los cimientos de la futura personalidad.
Y a los 7 años, el 80% de las creencias están ya instauradas, están ya establecidas. ¿Qué significa esto? Que un niño que haya vivido en un entorno en el que se fomenta la seguridad, la autoestima, en el que hay mucho refuerzo positivo, su subconsciente trabajará a su favor. La vida le resultará más fácil y tendrá menos miedo a enfrentarse a nuevos retos. En cambio, un niño en el que haya vivido en un ambiente de miedo, en el que haya sido muy sobreprotegido, en el que se le haya inculcado el miedo al exterior, este niño va a tener va a encontrar muchos obstáculos, porque su mente, su consciente no va a trabajar a su favor, va a trabajar en contra de él y va a encontrar muchas dificultades en su día a día. ¿Entendéis? De igual modo, tenemos que ser conscientes del importante papel que jugamos como padres, porque estamos poniendo a nuestros hijos las gafas a través de cuyos cristales van a ver la vida. Como os decía, con los ejemplos que os comentaba anteriormente, una persona en la que haya vivido en un ambiente en el que ha habido mucha discusión, mucho enfado, mucha ira, seguramente llevará mucha ira reprimida. Llevará mucha ira en su interior y habrá momentos en los que estallará y no sabrá por qué estallará, pero es que todo eso lo ha absorbido. Y cuando llegamos a nuestra vida adulta, pues nos damos cuenta que tenemos muchas reacciones emocionales en automático. ¿eh? Y muchas veces no sabemos por qué y hasta que no empezamos a andar en nosotros, no empezamos a encajar las piezas del puzzle y a comprender de dónde viene, ¿no? Cada respuesta emocional, cada reacción. Entonces, a mí me gusta siempre hacer estas 3 preguntas, ¿no? Para empezar a adentrarnos dentro. ¿Cómo te trataban tus padres cuando eras niño? ¿Te trataban con comprensión? ¿Había presencia? ¿Te escuchaban? ¿Había una escucha activa? ¿Te trataban con delicadeza? ¿O eran muy duros, muy exigentes? ¿Cómo te tratas a ti mismo? Sería la segunda pregunta. Si nos han tratado con mucha exigencia, nuestra voz interna, vamos a tener esa vocecita que constantemente nos va a decir no es suficiente, no lo haces bien. Tendremos ese crítico interno. Si nos han tratado con amor y delicadeza, seguramente nuestro diálogo interno será más amable. Si nos han sobreprotegido, seguramente pensaremos que no somos suficientes, que no podemos hacer las cosas, ¿no? Tendremos mucho miedo a enfrentar nuevos logros. La tercera pregunta sería ¿cómo tratas a tus hijos? Tal y como te tratas tú y como te trataron tus padres. Muchas veces si no le hemos llevado a la conciencia, si no hemos sanado eso en nuestro niño interior, vamos a reproducir muchas de las cosas de cómo nos trataron. Entonces, os invito a haceros estas 3 preguntas y a escribirlas en un cuaderno, ¿no? Para ir tirando del hilo. Nosotros, como padres, tenemos también un niño muy herido y es muy importante reflexionar sobre todo esto, ¿no? Y mirar dentro de nuestro interior, porque si no, nuestro niño contaminará de manera inconsciente nuestro comportamiento. Y todo aquello que rechacemos, que juzguemos, que critiquemos, que castiguemos en nuestros hijos, nos está conectando con esas experiencias y con aquello que aprendimos que vivimos de niños. ¿Vale? Pensar que cuando nosotros formamos una familia, cada uno viene de una tribu diferente, con sus creencias, con sus valores, con sus costumbres, con sus experiencias. Y eso hace que a la hora de intentar educar, a veces sea difícil llegar a acuerdos. Y esto es como las matemáticas, ¿no? La intersección del conjunto sería lo ideal, ¿no? El acordar, el llegar a acuerdos comunes. Habrá valores que para nosotros sean fundamentales y habrá otros que podremos consensuar con nuestra pareja. Es muy importante llegar a acuerdos y cuando hay niños difíciles, a veces nos llevan al límite, ¿no? En el caso de mi marido y mío, con nuestra hija, con nuestra primera hija, éramos más novatos, éramos padres menos conscientes, pues cada uno aplicaba lo que había vivido, ¿no? Ella vino a enseñarnos y mi marido siempre dice, así en plan broma, dice, yo venía de la casa Cuartel, son una familia numerosa de muchos hermanos, y dice, tú venías de la casa La Pradera. Entonces en su casa eran normas, mucha rigidez, y en la mía era como mucho diálogo, comprensión, imaginaros, ¿no? Cada uno venía de 2 mundos familiares totalmente antagónicos y venía una niña que nos llevaba al límite. ¿Qué hacíamos? Cada uno aplicar lo que sabía. Yo aplicar la comprensión, el diálogo, no me funcionaba, y él aplicar la rigidez, el castigo, no le funcionaba. Y encima entre nosotros discutíamos porque no llegábamos a acuerdos comunes. Y es difícil.
O sea, es difícil. Entonces, claro, nosotros durante mucho tiempo hablábamos de esto con familiares, nos quejábamos con amigos, sin darnos cuenta que aquello donde ponemos la atención se manifiesta y que nosotros somos los grandes espejos psicológicos en los que nuestros hijos se ven reflejados y depende del reflejo que les devolvamos, ellos van a ir construyendo su autoestima, y el concepto que tengan de sí mismos. Nosotros, el concepto que estábamos devolviendo a nuestra hija no era positivo, porque nosotros estábamos viendo que el problema estaba en ella, no veíamos más allá. ¿Qué ocurre? Que ella en una ocasión me dijo, mamá, yo si fuera muy fea, muy fea, muy fea, ¿me querrías? Y yo le dije, sí, hija mía, pero si fuera muy fea, horrible, ¿tú me querrías? Y yo le dije, sí, hija mía, nosotros te vamos a querer toda la vida. Y dices que he soñado que estabas embarazada, me tenías, y cuando nacía era un calamar negro, horrible, me tirabas al suelo y me pisoteabas. Imaginaros, o sea, a mí me saltaban las lágrimas. Con ese sueño mi hija lo que estaba diciendo es que no se sentía querida ni aceptada por lo que era, que no se sentía comprendida, que se sentía muy mal, que no le gustaba como era. Aquello me llegó al corazón y dije, no puede ser. O sea, me sentía fatal. Y allí, bueno, allí y un montón de circunstancias más, empezó el compromiso conmigo misma para entrar, para adentrarme, para mirar. Y da igual si vuestra pareja al principio no quiere iniciar ese proceso. Lo importante es que uno de los dos lo haga, porque después, como tu vibración va a cambiar y vas a ir tomando conciencia, vas a ir tirando de la otra persona. Y aunque no tengas que tirar, es que por frecuencia vibratoria se va a mover todo. ¿De acuerdo? Entonces esto de verdad, o sea, si estáis preocupados por la conducta de vuestro hijo, no habléis de ello, no recreéis, no habléis con familiares ni con amigos, estáis poniendo la atención y al poner la atención estáis poniendo la energía y estáis haciendo que eso se manifieste. Es una ley universal, donde pongo la atención se manifiesta. Entonces, más bien, aprender de la experiencia, aprender preguntaros el para qué de lo que estáis viviendo, pues está reflejando algo, ir a vuestro niño interior, conectar con lo que puede haber allí, si os puede mover, es asombroso y revelador. Cuando cambias el foco y en lugar de ponerlo en tus hijos, lo pones dentro de ti. Yo os invito a hacer este trabajo. Al principio cuesta, claro que cuesta, pero merece la pena y los resultados son asombrosos. Y, y ahora me gustaría daros una serie de herramientas, ¿no? para poder afrontar todos estos conflictos que puedan surgir en la relación con vuestros hijos. Y deciros bueno, que muchas veces la comunicación con vuestros hijos no funciona. Y diréis, es que yo intento comunicarme, pero no me entiende, no hay manera, no fluye, no sé qué pasa. Tiene un sentido. Es que la, la percepción de vuestros hijos es puramente emocional. Ellos están en la emoción, están en el aquí y ahora, están en el corazón. ¿Y nosotros dónde estamos? Nosotros estamos todo el día en la razón. Estamos pensando, anticipando. Nuestra mente no para. Desde ahí es imposible que surja la comunicación. La percepción de un niño es puramente emocional. Y eso lo tenéis que ver, que a un niño, por ejemplo, está lloviendo y le decís no salgas, que está lloviendo. Y sobre todo, o si sales, pues no te saltes en los charcos, que acaba de llover. ¿Y qué va a hacer el niño? Es que va a ver el primer charco y se va a poner a saltar como un loco. ¿Pero por qué? Porque está en el aquí y ahora, está en el disfrute. Y nosotros nos enfadamos y le decimos. ¿Y cómo hemos perdido? Cuanto más alejado estamos de nuestro niño interior, de nuestra capacidad de disfrutar, de vivir la vida, menos fluirá la comunicación con nuestros hijos. La comunicación de un niño es puramente emocional y dura, luego poco a poco, a partir de los 2 años, empieza el proceso de percepción racional, pero no se completa hasta los 14 años más o menos. Entonces, de verdad, os invito a bajar, os invito a conectar con el corazón para que esa comunicación vuelva a fluir. Los niños son como semillas. Los niños son pequeñas semillas. Dentro de ellos está todo lo necesario para crecer, para desarrollarse y para ser felices. Y a veces somos nosotros, los adultos, los que les impedimos este proceso. Evidentemente, no conscientemente, ningún padre quiere hacer daño a su hijo, pero inconscientemente no les permitimos que crezcan y se desarrollen, porque hay veces que no sabemos proporcionarles ese entorno lo suficientemente nutriente
y respetuoso con su propia individualidad y ese entorno de amor. Es que un niño es puro amor, ¿eh? Y nosotros a veces no sabemos conectar con esa frecuencia tan bonita que tienen, no sabemos entenderlo, estamos ya en el mundo de los adultos. Entonces os invito a que les prestéis atención. No tanto que juegues con ellos, hay muchos adultos que no saben jugar con sus hijos porque con ellos nunca jugaron cuando eran niños, pero simplemente el estar 15 minutos en la habitación mirándolos, estando presentes, que os enseñen un dibujo, que os hablen y estar presentes, no con la cabeza en lo que tenéis que hacer, que tenéis que recoger la casa, que tenéis que ir al trabajo y acabar no sé qué proyecto, no, estar presentes. Cuando un niño viene a enseñarte un dibujo, para él ese dibujo es un mundo. ¿Eh? Y si nosotros no tenemos espacio para él, cuando crezca tampoco tendrá espacio para sus padres. Entonces es básico estar presentes. Hay muchos niños llamados, se les llama niños invisibles, que como no consiguen captar la atención de sus padres, empiezan a portarse mal y de esa manera reciben una atención negativa, pero la reciben. ¿Eh? Y las broncas, los castigos de los padres están reforzando esa necesidad de atención que reciben. Mucho cuidado los niños que están todo el día, me aburro, me aburro. Ese alma está gritando que tiene necesidades afectivas que no están siendo cubiertas. ¿De acuerdo? Las rabietas. Muchos padres me comentáis, es que mis hijos, es que antes era maravilloso, era bueno y de repente ha empezado a cambiar, vamos a rabietas diarias, a confrontación. Pensar que a partir del año y medio, 2 años, hasta los 3 años es la fase de las rabietas. Es un proceso por el que transitan todos los niños, algunos más intenso y otros menos, Pero es que es el proceso que ellos necesitan para identificarse y separarse del otro. Y la manera más rápida para hacerlo es a través de la oposición al otro. Mi hija cuando era pequeña le preguntaba, ¿dónde está mamá? Y se señalaba a ella, mi hija pequeña. Ella no distinguía ella misma de su madre porque había una unión simbiótica muy fuerte que todo hijo tiene con su madre. Entonces no distingue a mamá de él. Entonces este proceso de las rabietas es para eso. Ellos están aprendiendo a verse separados del otro, ¿no? Y entonces ese proceso de rabietas, de enfado, es necesario. Si sabemos gestionarlo bien, pasarán sin dejar huella. Vamos a dar unas pautas muy rápidas. Mirar, súper importante, cuando tienen una rabieta, esperar que se le pase, no prestamos demasiada atención, lo reconducimos de nuevo a la actividad. No vamos a preguntar, ¿y por qué te has enfadado? ¿Y por qué has hecho esto? El niño no lo sabe. Su reacción es emocional, no va a saber explicarlo, no vamos a estar razonando, no vamos a estar sermoneando, no sirve de nada. Vamos a dar salida a la emoción. Dar salida a la emoción no es dejarle hacer todo lo que quiera. Es simplemente acompañarle con una escucha activa, con una empatía y darle vías de salida para que exprese esas emociones. Podemos darle papel y boli para que dibuje. Podemos dejarle que juegue con muñecos y que exprese todo ese enfado con los muñecos. Mi hija cuando tenía muchísimos celos de su hermano, el segundo, es que maltrataba a los peluches. Y sacaba toda esa rabia y esos celos con los peluches. Una vez la vi ahorcándolos. No pasa nada, tienen que sacarlo para no somatizar esas emociones, darle un cojín, una almohada, que pataleen, que den puñetazos. Es necesario que saque la emoción. Hay muchos niños con una conducta excelente, perfecta, ¿eh? Y tienen todo el día las pupilas dilatadas por ese estado de nerviosismo y de ansiedad interno, ¿no? Por esa represión de las emociones. Hay muchos niños con muchos trastornos de estómago, alimenticios, gastrointestinales. Es lo mismo, es no permitirse sacar esa emoción. Y entonces como no expresas la emoción, esa energía se queda dentro y el cuerpo empieza a somatizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener paciencia, vamos a acompañar a nuestros hijos desde el amor, desde la comprensión. Vamos a evitar sobreprotegerlos. Mirar, la clave, o sea, una de las cosas con las que vamos a impedir a nuestros hijos que puedan ser felices es sobreprotegiéndolos. ¿Eh? Porque el mensaje que les estamos dando indirectamente es que ellos no pueden, no son capaces. Y llegan adultos y no se atreven a tomar decisiones por miedo a equivocarse y no aceptan un no por respuesta y se frustran rápidamente. Entonces vamos a dejar a nuestros hijos hacer lo que ellos sepan hacer, vamos a confiar, vamos a dejar que lo hagan solos, porque es un regalo para ellos. Vamos a permitir desarrollar sus capacidades y que ellos aprendan a confiar en sí mismos. ¿Vale? Cuando un niño tiene mucho enfado, ¿no? Ya pasa el periodo de las rabietas y sigue muy enfadado, vamos a plantearnos si estamos dándole más de lo que necesita. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Cuando un niño está tomando más de lo que es capaz de coger,
se enfada. Y los niños de hoy tienen muchas cosas materiales, a veces demasiadas. Igual nos estamos pasando, plantearos esa posibilidad, ¿vale? Vamos a poner límites, mejor que castigar. Es muy importante, vamos a hablar con ellos, ¿no? De las normas y de la importancia de cumplirlas y que hay unas consecuencias y vamos a explicar las consecuencias. Y entonces eso es poner un límite, explicar la norma y las consecuencias de no cumplirlo, de cumplirla. Y los límites son beneficiosos sí o sí, porque fijaros, refuerzan la voluntad y refuerzan la libertad. ¿Por qué los límites refuerzan la voluntad? Porque están aprendiendo, les estamos enseñando que no pueden hacer lo que quieran, pero al mismo tiempo también refuerzan la libertad, porque, porque si quiere puede saltárselo, puede saltarse el límite, pero va a ver que hay unas consecuencias y en la vida es muy importante. ¿No? Vemos adolescentes que a veces no miden las consecuencias de sus palabras, de sus actos, de sus acciones. Y les estamos enseñando con los límites, que si quieren pueden saltarse la norma, pero que luego todo en la vida tiene consecuencias. Es importantísimo. Y vamos a ser constantes en la aplicación de límites. No vamos a dejar que dependan de nuestro estado de ánimo, de lo cansados que estamos, de cómo nos ha ido el día del trabajo. Es muy importante ser constantes. Igualmente es muy importante saber decir no. Esta palabra, no, pero vamos a decirla no de verdad, cuando sea un no. No vamos a decir no de manera automática y que luego el no se acabe convirtiendo en sí, porque entonces carece de todo valor. Es muy importante a los niños a veces decirles no y no entrar en diálogos, porque estos niños que son tan difíciles te van a y tienen tanto, la cabeza les funciona tan bien, te van a debatir, te van a intentar llevar a su terreno, te van a preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué no? Muchas veces el no es no. Y ya está, lo podemos explicar, pero cuando ya veis que os metéis en conversaciones y por qué y tal, porque lo digo yo, porque esta es una y se cumple, se lo explicáis, pero si sigue, sigue, ya, porque no, y no pasa nada, tienen que aprender a frustrarse, y lo ideal es que comprendan por qué no, pero si ya ves que eso no lleva a ningún sitio, aprender a decir no, porque nos encontramos con una generación de padres que no quieren, que no saben o no pueden decir no, porque pasan muchas horas en el trabajo y luego hay culpa. Y entonces dicen, no, pero ¿cómo voy a castigar a mi hijo? ¿Cómo le voy a decir no cuando no le he visto en todo el día? ¿Cómo? Y no les estamos haciendo favor. Pensar que cuando decís no es un regalo, estáis fortaleciendo a vuestros hijos. ¿De acuerdo? Es un acto de amor. El niño que crece con límites es un niño feliz, es un niño que se siente seguro. Un niño al que no se le pone límites siente miedo. Los niños necesitan límites. Y les da seguridad. Vamos a evitar amenazar con cosas que no vamos a cumplir. ¿Cómo hagas esto tal? No, porque vamos a evitarlo. Yo me acuerdo que mi hijo a veces me decía, si luego se te olvida, fijaros, o sea, vamos a ser muy conscientes de lo que decimos, no vamos a decir las cosas en un momento de alteración, o no vamos a amenazar con cosas que sabemos que luego no vamos a cumplir, porque entonces pierde fuerza. Vamos a hablar el idioma de los pequeños, súper importante. Cuando tengamos que corregir, llamamos a nuestro hijo, nos bajamos a su altura, lo cogemos del brazo, miramos fijamente a la mirada, con voz firme, clara, con un mensaje sencillo, le comunicamos lo que le queremos decir, pero vamos a hablar con todo el cuerpo, con la emoción, con la mirada, no solamente desde aquí. Y vuestro hijo lo entenderá. Lo que no podemos hacer es ir dando gritos a lo largo por toda la casa sin que haya un contacto ocular, sin que haya una cercanía, sin hablar con todo el cuerpo como hablan ellos. ¿De acuerdo? Es importante también hablar con las emociones, con la mirada, con todo. Y después también es muy importante la coherencia entre nuestra voz y nuestra expresión facial. No puedo estar hablando en serio con una sonrisa en la cara. Vamos a tomar conciencia, ¿no? Porque hay veces que dices que mis hijos no me hacen caso. Bien, analizar, pensar, en todas estas pequeñas cosas, en estos pequeños tips que os voy dando. Y luego las órdenes, ¿no? A veces damos 50 órdenes en un mensaje. No, órdenes de una en una, sencillas, claras. Nuestros hijos no van a entender varias órdenes en un mensaje. Vamos a evitar mandar varias órdenes a la vez. Y súper importante, vamos a evitar contradecirnos a nivel de pareja. Imaginaros, mi marido y yo, casa cuartel, casa de la pradera. Cuando había un conflicto fuerte, cada uno nos salían nuestros patrones y no llegábamos a acuerdos. Y muchas veces mi hija montaba un follón y nosotros acabábamos discutiendo entre nosotros. Y entonces nosotros hicimos una palabra clave, utilizamos la palabra fiery. Y entonces cuando uno empezaba a saltar y el otro
Claro, yo no podía soportar que él saltara con mucha ira, con mucho enfado. Claro, yo tenía la ira reprimida, no lo podía soportar. Entonces yo decía, ¿has comprado el Fairy? Y eso era como, te estás pasando para, o al revés, cuando yo me pasaba de dialogante, de comprensiva. Entonces era como un código secreto que teníamos entre nosotros, como afloja, afloja, que si no yo no voy a poder seguir apoyándote. Es súper importante que vuestros hijos vean que los dos vais a una. Como no vayáis a una, mmm, nada de esto va a funcionar, ¿vale? Sois una unidad súper importante, ¿de acuerdo? ¿Qué más cositas? Bueno, educar desde el respeto. No podemos pedir a nuestros hijos lo que nosotros no somos capaces de dar. No podemos decir a nuestros hijos gritando, te he dicho que no grites, o no se pega y dar una zurra en el culo. A veces somos muy incoherentes, muy incoherentes. Lo importante no es culpabilizarse por las cosas que hagamos mal, sino tomar conciencia para no repetirlo, para ir cambiando poco a poco pequeños hábitos, pequeños automatismos. Y pensar que nosotros como padres educamos por lo que somos, no por lo que decimos. Nuestros hijos nos están viendo todo el día, están registrando nuestra manera de ser. Entonces vamos a procurar que la transformación no sea de boca para afuera, sino que sea a nivel interno. ¿eh? Y vamos a cuidar nuestro lenguaje, juzgar la conducta, no la persona. No digáis, eres un pesado, eres malo, no. Oye, no sigas haciendo esto, esta manera de preguntar resulta pesada o esta manera de actuar no me parece bien, no me gusta. Pero no pongáis adjetivos porque ahí estáis etiquetando y juzgando al ser y no os olvidéis que si vosotros los juicios de valor que hagáis hacia vuestros hijos, él no los va a cuestionar, los va a aceptar, va a pensar que es insuficiente, va a pensar que es pesado, va a pensar que es malo, porque un niño no cuestiona lo de sus padres, lo que le dicen sus padres. Simplemente lo asume como cierto y lo que aprende es a dejar de quererse. Aprende a verse con ese prisma, con esa visión de que es defectuoso, de que no es suficiente, de que hay algo malo en él. Entonces es muy importante, por favor, somos espejos psicológicos, cuidado lo que decimos, cuidado lo que hablamos, porque a veces tenemos hijos con conductas disruptivas, pero es que nosotros con nuestro lenguaje, con nuestra conducta, con nuestras incoherencias, estamos reforzando esa conducta. ¿eh? Y, y bueno, vamos a evitar sermonear, vamos a evitar criticar, vamos a... no sirve de nada. En la medida que un niño siente que se le permite ser, no como queremos que sea, sino como realmente ser, como realmente es él, entonces va desapareciendo su necesidad de confrontación, de lucha, de enfado, simplemente porque ya no hay contrincante. Entonces la aceptación es fundamental. La aceptación de nuestros hijos es igual a cambio. Amar es aceptar lo que es. Y cuando aprendemos a mirar a nuestros hijos desde los ojos del amor, fuera o sea, cuando aprendemos a amar con el corazón, como suelo decir, no con la mente, en el corazón no hay juicio, no hay expectativa, no hay condición. Cuando aprendemos a amarlos simplemente por lo que ellos son, se producen cambios y transformaciones maravillosas. Es cuando nuestros hijos sacan lo maravilloso que tienen dentro. Pero para eso tenemos que aprenderlos a mirar, porque vamos por la vida con la mirada del donus. Es decir, cuando nos comemos un donus muchas veces decimos, ¡ay, qué bueno está! Pero uy, si no le faltará el agujerito que tiene en medio, ¿no? Y vamos así con nuestros hijos. ¡Ay, es que si no tuviera esto, si no tuviera el otro, si no actuara de esta manera, si no tuviera estos cambios de humor, no, y estamos poniendo el foco en lo que le falta, no en todo lo que tiene. Entonces dejemos de mirar a nuestros hijos como podemos mirar al donut. Vamos a verlos desde su grandeza, desde su magnificencia, porque si nosotros los vemos así, les devolvemos ese reflejo y nuestros hijos aprenderán a sacar eso que llevan dentro, simplemente porque sus padres los están viendo así y ellos aprenderán a verse así y a sacar eso que llevan dentro. ¿Entendéis qué importante labor tenemos? Qué importante es empezar a ser padres y madres conscientes. Entonces, vamos a utilizar el elogio, vamos a reforzarlo por cada cosa que hacen bien, ¿no? A veces nos sale muy rápida la crítica, el juicio, y no lo reforzamos cuando están actuando bien, cuando se esfuerzan, cuando hacen cosas que están bien, pero vamos a hacerlo de corazón, ¿eh? No vale decir, ¡ay, qué bien lo haces, hijo mío! Y que no nos salga de dentro, porque ellos los van a captar, ellos están conectados con nuestro campo energético, con nuestro campo emocional, no les podemos engañar. La transformación tiene que ser desde dentro para poder cambiar la mirada.
¿eh? Entonces, hay una táctica que a mí me parece fabulosa, que es la táctica del teléfono, que es cuando estás hablando, yo eso lo hacía mucho con mis hijos, estás hablando, pues por ejemplo, con tu madre y empiezas a explicar eso, "Ay, pues es que mira, es que tú más trabajador, más trabajadora, están toda la tarde trabajando, estoy muy contenta", y cuando lo oyen, que lo estás diciendo a una tercera persona, es como que cobra más valor y más importancia. Entonces se quedan como sorprendidos porque es que encima se lo están diciendo a otro de ellos. ¿Eh? Entonces, bueno, eso tiene un poder transformador alucinante. Os invito a probarlo, ¿eh? Os invito a probarlo porque realmente funciona. Vamos a eliminar prisas y estrés también. Cuando vamos muy estresados, con muchas prisas, ese estrés lo absorben también nuestros hijos. Lo peor de todo, que les estamos enseñando a mirar la vida desde el estrés, desde el miedo, porque detrás del estrés siempre hay miedo a no llegar. Entonces, vamos a intentar eliminar, a bajar actividad de ritmo para proporcionarles esa calma, ¿eh? Para ese disfrute del momento presente. Un niño estresado es un niño que tiene frecuentes cambios de humor, que se muestra irascible, puede mostrar tics, puede presentar problemas de alimentación, trastornos en la alimentación o en el sueño. Y en el fondo es que está estresado. Si sus papás están estresados, lo más lógico, lo más normal es que ellos muestren también ese estrés. ¿Eh? Y luego otros consejos que os doy muy importantes es limitar el consumo de azúcar, limitar el tiempo de uso de tablets, de móviles, de pantallas, los ponen muy nerviosos, muy pautado, por favor. Si se puede limitar el fin de semana, mucho mejor. Y si no, un tiempo diario pautado, media hora, no más. Bueno, dependiendo de la edad, si son pequeños, mejor nada. Estoy hablando ya con niños más mayores. Cuanto menos, mejor, ¿de acuerdo? Y luego, una clave importantísima, mostrar amor en la pareja. Muy importante, muy importante. Es una de los recetas fundamentales para que nuestros hijos sean felices, mostrar amor. Cuando papá y mamá están enfadados, el niño se posiciona siempre al lado de uno y al otro no lo puede llevar en su corazón. Y hay muchas niñas enfadadas con mamá porque mamá critica a papá, o al revés, ¿eh? Muchos niños ¿eh? Enfadados con mamá o con papá. Entonces es muy importante, por favor, mostrar amor en la pareja, y si discutís, que los niños puedan ver cómo os perdonáis, cómo reconciliáis. Eso les proporciona una paz interna inmensa. ¿Eh? A ningún niño le gusta ver discutir a sus padres. Y después, bueno, pues en los casos de separaciones, divorcios, todo niño se cree que es responsable de la separación de sus padres. Entonces, fijaros, Bert Hellinger decía pues, que en el caso de separación, el niño se ha de quedar con el cónyuge que más respete al otro. ¿Eh? Todo niño, no, librar a los niños de la responsabilidad de cargar con los problemas, no tienen por qué saber qué pasa a nivel de pareja. ¿Eh? Y tienen derecho a que se les diga que no fue culpa suya y que papá y mamá, aunque estén separados, les siguen queriendo. ¿De acuerdo? Y luego ya para terminar, voy a ir muy rápidamente, haceros tomadores de decisiones conscientes. Hay una reacción que os molesta de vuestros hijos, pararos, respirar, pensar si la decisión la decisión que vais a adoptar en ese momento va a traer felicidad para vosotros y para vuestros hijos, y os va a generar culpa. Si va a aportar más felicidad a la familia. Si es que no, dejar esa decisión. ¿De acuerdo? Tomar distancia de los problemas para poder tomar la opción más correcta. ¿Eh? La técnica de las 3 R's, ¿no? La estrategia de las 3 R's, que es retirarse para tomar perspectiva, para tomar decisiones desde la calma. A veces guardar silencio es la opción más inteligente, ¿no? Porque las palabras no dichas son las flores del silencio. Otra estrategia sería renunciar a tener razón. Muchas veces queremos tener razón a toda costa y es un ataque entre egos, ¿no? Pues muchas veces prefiero ser feliz a tener la razón. Y muchas veces cuando ya no podemos más con la situación, cuando ya no podemos más con nuestros hijos, cuando nos supera, es simplemente el acto de rendirse y entregar eso al universo. No puedo con esta situación, me rindo. Automáticamente dejamos nuestras corazas, dejamos todo nuestro ego y lo ponemos en manos del universo, y la ayuda, la inspiración, la intuición, el pensamiento inspirado llega la ayuda. Entonces una buena opción a veces cuando no podemos más es rendirse, y entonces estamos dejando que otras fuerzas y energías operen.
Y bueno, yo os invito luego a practicar la meditación, el mindfulness, el Ho'oponopono, todo estrategias que os ayuden a conectar, a bajar revoluciones, a estar presentes, a conectar con vuestro interior. Todo lo que hagáis para vuestro propio tranquilidad, todo lo que hagáis que os nutra, os va a ayudar en la relación con vuestros hijos. Así que os invito a que toméis tiempo para vosotros, a que igual apaguéis el televisor y empecéis a responsabilizaros con vuestro propio proceso y que os empecéis a, a trabajar y a ser conscientes de que para empezar a hacer todos estos cambios que estamos hablando necesitáis tiempo. Y lo más fácil es decir, yo no tengo tiempo, pero lo podemos sacar de otras cosas. Podemos apagar el televisor y ese tiempo muerto que nos pegamos enfrente de la tele, pues lo dediquemos a otras cosas. Tengo aquí a mi perrita que quiere salir en la charla y está aquí dando un poco de mal. Ella también es una maestra. Y bueno, simplemente os invito a ver la vida con los ojos de un niño, ¿no? Y que para que la comunicación con vuestros hijos fluya, pues hacer como los árboles en otoño, ¿no? Desprenderos de vuestras hojas secas, que las hojas simbolizarían vuestras creencias, vuestros apegos, vuestros miedos, vuestras experiencias negativas, porque el árbol necesita estar desnudo para florecer. Entonces os invito a eso, ¿no? A tomar las crisis como oportunidades de cambio y a veces las crisis son necesarias para poder florecer. Así que ánimo y mucha conciencia para este proceso y simplemente que comprendáis que el camino que todos tenemos que recorrer está tan solo 4 palmos, que es el recorrido que conecta nuestra mente con nuestro corazón. Entonces dejemos la queja, dejemos de poner el foco en lo que nos falta y aprendamos a agradecer y a ver todo lo que tenemos. Aprendamos a valorar el valor del instante, el valor del momento presente. Y desde allí se empiezan a generar cambios. Así que mucho ánimo en este proceso. Un beso enorme y hasta aquí llega esta charla. Hasta la semana que viene.